Saludos, querida audiencia, desde el rincón del profe Plazas. Al habla, Ramiro Plazas, transmitiendo en vivo y en directo desde Florida Blanca, Santander, Colombia. Hoy es el turno de la palanca de mando para chequear en conexión con el M5 Stack, versión Basic. La palanca de mando es un módulo de entrada de joystick. El módulo tiene incorporados no uno, sino dos reóstatos. Este es uno y este es el otro. Y un interruptor de llave que tenemos acá. Cuando se opera el joystick, su resistencia interna cambia en consecuencia, como lo indican estas lecturas, que van desde 0 hasta 4095, pasando por valores intermedios. Conectamos los dos interfaces X ADC y Y ADC del módulo al soporte del M5 Core, justo como lo quiero presentar aquí, justo así. ¿Lo ven? ¿Vale? En el pin convertidor que tenemos justo aquí, voy a hacer un pequeño zoom. En el pin convertidor análogo a digital número 35 y o 36, leemos la información analógica del desplazamiento del joystick a través del programa. Cuando se presiona el botón en el joystick, un interruptor de llave interno actuará en consecuencia salida a un nivel bajo, que aquí se complementa y cambia a un nivel alto. Se suelta, nivel alto, se comprime, nivel bajo, pero aquí aparece de manera opuesta. Pasemos a las conexiones de hardware. Aquí tenemos entonces la parte trasera de nuestro M5 Stack versión Basic, y acá tenemos nuestro joystick, ¿vale? Entonces, para empezar, vamos a conectar la tierra del joystick utilizando este cable
azul que tenemos acá y que lo vamos a conectar directamente, bueno, a la tierra de nuestro BASIC, ¿cierto? Y a continuación pues vamos a conectar el VCC del joystick a través de este cable verde con los 3.3 voltios de nuestro BASIC. ¿Que cómo se hace? No, pues con mucho cuidadito, ¿verdad? O sea, 2 puntos primero. Conecto tanto el azul como el verde a estos dos pines. Justo así. ¿Vale? Por un lado. Y por otro lado, tanto el azul como el verde a la tierra y al 3.3 voltios del M5 stack. Justo así. ¿Listo? Vale. Vamos ahora a conectar primero que nada, conectamos el eje X y el eje Y del módulo joystick a los pines que admiten la función ADC o en el M5 Core. En este ejemplo pues se usarán los pines 35 y 36. Y conectamos el botón al pin 2. ¿Que cómo se hace eso? No, pues con mucho cuidadito. Revisemos. Aquí tenemos entonces los cables. Observemos el orden en que los vamos a colocar: negro para el botón, blanco para el eje X y gris para el eje Y. ¿Que dónde o cómo? No, pues acá el único sitio en este orden lo vamos a colocar justo acasito. ¿Cómo? Pues así, con delicadeza. Vale, ya está. Listo por acasito. Y haremos lo propio aquí. Entonces, el negro, el blanco y el gris. ¿Sí? El negro va al pin. Déjenme verlo acá, con delicadeza y mucho cariño. Vamos a hacer un zoom para que ustedes aprecien por dónde van los tiros. El negro va al pin 2. El blanco va al pin 35. Y el gris va al pin 36. ¿Lo ven? Así de fácil. Y así de sencillo. Y ya está. Está hecho. ¿Ok? ¿Que cómo queda la cosa? No, pues queda así. El cable gris que vemos acá corresponde al eje Y va conectado al pin 36. El pin 35 que vemos acá va conectado a través del cable blanco al eje X que vemos acá.
Y finalmente el cable negro conecta el botón justo al pin digital 2. Ya podemos pasar entonces a la programación, si están de acuerdo. ¿Vale? Vamos allá. Para empezar nuestro programa, traigamos la librería m5stack.h. Y hay que tener presente que leer el valor del conversor análogo digital requiere escribir el pin 25 del conversor análogo digital a 0, y lo vamos a hacer mediante el comando dacwrite 25,0. ¿Listo? No hay que olvidar ese dato. Si tenemos eso presente, entonces podemos proceder a la configuración, y lo primero que haremos pues será naturalmente iniciar las funciones básicas de pantalla y demás en nuestro dispositivo M5 Stack. Bueno, vamos a usar dos entradas analógicas, pero ellas no requieren ser declaradas como entradas. Pero lo que sí tenemos que declarar como entrada es la entrada digital, que como ya lo tienen ustedes muy presente a estas alturas del partido, espero, tiene o está conectada al pin digital 2 y es una entrada. ¿Listo? Input. Así que vamos a declarar el pin 2 como entrada pull up, porque pues se utiliza la resistencia interna del M5 Stack. Y ahora sí, tal y como los había amenazado, vamos a escribir sobre el pin 0 del compresor análogo digital un 0. ¿Vale? Ya saben, solo con el fin de poder leer un valor analógico desde el conversor análogo digital. Bien, vamos a colocar el cursor de la pantalla M5 Stack en X igual a 100 y Y igual a 0, primero que todo. Y segundo que todo, vamos a partir de esa posición, vamos a escribir un mensaje. La función del proyecto, que es joystick. Esa es su función, ¿vale? Bien, si eso está bien, entonces antes de entrar al bucle, necesitamos declarar, primero que nada, las variables que van a albergar los datos extraídos del eje X. En este caso se trata de una variable sin signo, una variable entera con una resolución de 16 bits por encima, más de lo que se necesita, porque nuestro conversor es de una resolución de 12 bits. Entonces la variable xData almacenará los datos leídos desde el potenciómetro del eje X. La variable YData almacenará los datos extraídos desde el potenciómetro del eje Y, mientras que para almacenar el estado del interruptor asociado con el joystick,
vamos a utilizar la variable button data, pero no vamos a usar una resolución tan elevada de 16, sino que vamos a usar la resolución mínima de 8 bits para albergar un entero sin signo. ¿Vale? Bien por ahí. Ahora sí, entremos al bucle. En el bucle, naturalmente, la primera tarea será leer los datos asociados con el eje X. Entonces, como ya recordarán, vamos a guardar en la variable xData la lectura analógica de cuál pin. Recuerden, y esto es importante, que el pin 35 que tenemos justo acá almacena al eje X. ¿Vale? Bien. Pero también tenemos que leer el eje Y. Entonces vamos con esta instrucción que tenemos acá a guardar en la variable ydata los datos extraídos de manera analógica desde el pin 36, porque recordarán que el pin 36 que ven acá almacena los datos correspondientes al eje Y. ¿Listo? Bien. Y dicho eso, bueno, pues ya podemos entonces simplemente, primero vamos a utilizar el monitor serial para leer todo con una instrucción similar a la que usamos en el video anterior. Entonces vamos a leer los datos del eje X, del eje Y el estado del botón. Vale, entonces vamos a asociar con el eje, con los datos del eje X, la etiqueta X, con los datos del eje Y, la etiqueta y con los datos del botón, la etiqueta botón. Se ve relativamente lógico, ¿verdad? Sencillo. Pero no lo vamos a hacer solamente con la lectura la haremos no solamente con el monitor serial, sino que también la vamos a hacer con la pantalla del M5 Stack. Por lo tanto, vamos a ubicar el cursor listos para escribir en la posición X igual a 30 y Y igual a 120. ¿Listo? Y de esa manera, entonces estaremos listos para repetir la instrucción anterior, pero no con el monitor serial, sino con la pantalla del M5 Stack. ¿Vale? Entonces, hay una pequeña diferencia, es que vamos a utilizar el formato 4D para leer ambas variables analógicas, es decir, vamos a usar 4 dígitos, porque recuerde que la lectura de los datos analógicos van de 0 a 4095, y como tenemos dos datos analógicos, pues vamos a utilizar 4 dígitos para expresar esa información, ¿vale? Mientras que para el valor digital sí solamente vamos a utilizar un dígito. Bien, claro está, después de haber leído todo esto necesitamos un compás de espera que nos permita, bueno, tomar conciencia de lo que estamos viendo en pantalla. Así que vamos a darle un retardo de apenas 200 milisegundos. 200 milisegundos. ¿Vale? Bueno, juventud. Creo que estamos listos. Así que conectemos nuestro dispositivo M5 Stack mediante nuestro cable
¿vale? Mediante nuestro cablecito lo vamos a conectar primeramente al M5 Stack propiamente dicho, y a continuación lo vamos a conectar a nuestro computador. Bien, automáticamente, bueno, pues sale a colación el programa anterior, ¿cierto? Que ya está instalado, el programa que vimos para el sensor de luz. Pero como las conexiones son idénticas, excepto pues porque hay un hilo más, que es el hilo correspondiente con el eje Y, ¿vale? Que está conectado al pin 36. Por lo demás, el comportamiento es idéntico al que teníamos. Observen que con el programa anterior podemos leer perfectamente el eje X, que es el valor analógico, que va de 4095 hasta 0, pasando por un valor intermedio de 1900 y aquí. Y el valor digital es 0 o 1, como ya lo habíamos establecido previamente. Ahora sí, llegó la hora, y si no hemos cometido ningún horror, bueno, pues bastaría con descargar el programa. Terminando la compilación, subimos, se nos va la pantalla y no digas hop hasta que no hayas pegado el salto. Ya lo tenemos. ¡Aló! Miren qué belleza, mi amada juventud. Aquí tenemos joystick, que es la función de nuestro proyecto. Tenemos el eje X, que está más o menos a la mitad, entre 0 y 4095, que es 1900. Bueno, debería ser en realidad 2048, pero estamos en 1900 y algo. Lo mismo en el eje Y, estamos en 1900 y algo a la mitad, entre 0 y 1095. Y el botón está en estado 0. Oprimo el botón, y si estuviera funcionando todo en orden, que porque alguna razón no lo hace, a ver, ya aquí está, por lo menos el eje Y funciona, está en 0 o está en 4095. Ahora el eje X está en 4095 o está en 0, ¿vale? Bien, en teoría funcionaría todo si no fuera porque tengo un pequeño problema. Tal vez es de contactos. Revisemos otra vez. Y bueno, vamos a revisar. Habiendo descartado problemas de hardware, revisemos el software. Vamos específicamente a la parte del programa en donde se leen los datos. Sabemos que los datos analógicos están leyéndose de manera correcta. Y revisamos que efectivamente están las instrucciones correspondientes. Pero lo que no vemos es la instrucción que nos permita leer la información digital, ¿vale? Entonces eso lo podemos resolver colocando el digital read del pin 2. Vamos a leer digitalmente el pin 2 y lo vamos a guardar en el botón data. Habíamos omitido esta instrucción, así que descarguemos otra vez el programa y tengamos fe que ya es suficiente para que funcione. Subido el programa, reseteado la memoria del dispositivo microcontrolador, nos encontramos con que
Ya está. Bien, la prueba definitiva. Ahí está. 1, 0. 1, 0. ¿Verdad? Funciona. Bien, una omisión. Al mejor peluquero se le queda un pelo. Entonces pues, podemos leer simultáneamente las lecturas del eje X, del eje Y, entre 0 y 4095, las lecturas del eje X entre 4095 y 0, y el estado del voto. Amigos, funciona. Y funciona de maravilla. Bien, ha sido un placer. Espero que les haya gustado. No olviden destrozar la cajita de comentarios, suscribirse a los que no lo hayan hecho, darle me gusta a los que les haya parecido que nuestro trabajo es significativo. Y bueno, recuerden que lo vieron por primera vez aquí desde el rincón del profe Plazas. Sin otro particular me reitero, sincera y fraternalmente, desde Florida Blanca, Santander, Colombia, el profe Plazas. Hasta la vista, babies. Bye bye.